Buenas noches, tomen asiento, por favor. Un gozo verles a todos en esta noche. Dios les bendiga grandemente. Este estudio de Mateo realmente es muy hermoso, estamos aprendiendo mucho, Dios nos está hablando como congregación. El día que estudiamos la alimentación de los 5,000, estábamos teniendo nieve ese día. Sin embargo, estaban aquí ustedes presentes, valientes. Y yo les agradezco mucho que están aquí hoy, este día tan frío. Y la semana anterior, mis perritos estaban con nosotros. Sí. Y ¿por qué estoy hablando de la alimentación de los 5,000? Porque Jesús alimentó a más de 5,000 personas con panes y 2 peces. La semana anterior hablamos acerca de cómo Jesús habló acerca del pan de los hijos. Y la mujer sirofenicia o la mujer cananea estaba contenta con las migajitas que caían de la mesa, ¿se acuerdan? Porque esas migajitas fueron suficientes. Todo lo que ella necesitaba era que su hijita fuera sana. Y Jesús se lo concedió. Y hoy día vamos a ver la alimentación de más de 4,000 hombres. O sea, de más de 4,000 personas. 4,000 eran los hombres que habían sido contados, pero eran muchas más personas porque Mateo nos dice sin contar a las mujeres y a los niños. Y vamos a reconocerlo con todo respeto de los varones. En la iglesia, la mayor parte de las veces, ¿quiénes somos la mayoría? Las chicas, las mujeres. Esta es una iglesia excepcional, como lo dije anteriormente, que la mayoría son los varones. Si no me equivoco, me atrevo a decir, esta es la primera iglesia en la que veo que la mayoría son varones. Así que gloria al Señor. Entonces, estamos teniendo un día muy frío, pero les agradezco a todos que estamos aquí. Gracias a Dios, nuestra calefacción, estamos cómodos. No está tan agradable, pero no es tan frío. Entonces, este día vamos a estudiar Mateo 15 y vamos a empezar desde el versículo 29. Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. ¿Se acuerdan dónde estaba Jesús? ¿De dónde estaba saliendo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Dónde estábamos cuando hablamos de los perritos, de las migajas? Estábamos en Tiro y Sidón. Dijimos que estábamos fuera de Israel. Entonces dice, Jesús salió de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él les tuvo pena y los mandó al doctor. Amén, están despiertos. Los sanó. Yo quiero hacerles notar una cosa que dice aquí. Dice, habla de los lisiados, pero la verdadera traducción para esa palabra que dice lisiados son las personas que han tenido una parte de su cuerpo amputada. O sea, les faltaba una mano, un brazo, un pie, no sabemos. Pero eran personas que les habían cortado un miembro de su cuerpo. Y a estas personas Jesús les sanó. ¿Pueden imaginarse que a alguien le hayan cortado una mano y cuando va a los pies de Jesús, una manita nuevecita, igual que la otra? Y muchas veces nosotros leemos así tan a la rápida, solamente lo leemos y no prestamos atención a los detalles. Y a veces sí, desafortunadamente,
desafortunadamente las traducciones no son tan buenas, no son tan específicas, pero aquí dicen lisiados, pero en inglés utilizan también una palabra que quiere decir que le han amputado, le han cortado una parte del cuerpo. Y Jesús sanó a estas personas, porque Jesús tiene poder creador. Mi esposo me preguntaba ayer, ¿por qué tanta gente lo seguía a Julio César Ruibal? Julio César Ruibal fue un jovencito de 17 años en el que el poder de Dios operaba de tal manera que yo les puedo decir que yo vi señoras agarrar sus faldas allá adelante porque habían perdido el peso instantáneamente con la oración de fe. Muchas personas en nuestra iglesia fuimos testigos de personas que tenían un pie más alto que el otro. Y cuando se oró por fe, los dos pies se pusieron igual, normal. Yo también estuve en las campañas de Gille Ávila que llegó a Bolivia. Para las personas que, especialmente nuestros jóvenes, yo sé que nunca han escuchado de Gille Ávila, pero las personas más o menos de mi edad han debido escuchar de Gille Ávila. ¿Por qué las multitudes seguían a Gille Ávila? Porque Dios le había dado ese don que se llama de sanidad y de milagros. Jesucristo no ha cambiado. La Biblia dice Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Desafortunadamente somos nosotros, los seres humanos, los que hemos cambiado. A nosotros nos falta mucho fe. Fe para creer que un miembro que haya sido amputado vuelva a crecer. Y es que Jesús sí lo puede hacer. Cuando yo oro con mucha fe. Y no sé cuál es el impedimento para que un milagro no ocurra. Yo he visto milagros ocurrir cuando yo he orado, gracias al Señor. Tal vez no tan de esa magnitud como para que les crezca un miembro que ha sido amputado. Pero acabo de contarles un testimonio de un joven que se está recuperando del COVID. El doctor le había dado 4 horas, pero él, gracias a Dios, ahora está mucho, mucho mejor. Y desafortunadamente, porque la situación del COVID está muy fuerte, los doctores no pudieron ni verlo. Pero la oración de fe es eficaz. Hay que tener fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le puedes decir a esa montaña, muévete, y la montaña se va a mover. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Hasta este punto de las Escrituras habíamos visto que sí, personas que habían sido ciegos habían sido sanados, mudos que habían podido hablar, pero lisiados, o sea, personas con amputaciones. Eso es capaz de hacer Jesucristo. Él es nuestro Creador, nuestro Señor. Continuando con el verso 31, dice, la gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver. Voy a detenerme ahí un momento porque quiero hacerles notar, geográficamente hablando, digamos así, Jesús había salido de Israel y aunque estaba cerca del mar de Galilea, pero estaba todavía en una región que Marcos nos explica mejor. Marcos 8 nos dice que él estaba en una región que se llamaba Decápolis. Decápolis quieren decir 10 ciudades. Y estas ciudades no eran ciudades de judíos. La gran mayoría de los habitantes de estas 10 ciudades eran no judíos o gentiles. Y ahí es donde encontramos a Jesús haciendo todos estos milagros. Y ahora miren,
cómo el poder del Señor está moviéndose en medio de estas personas, y dicen ellos se admiraron, se asombraron al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Personas que no eran judíos, personas que no habían reconocido al Dios de Israel, en este momento estaban alabando al Dios de Israel. En otras palabras, estaban renunciando a sus dioses paganos para adorar y alabar al único Dios verdadero. El poder de Dios en acción puede ayudarnos verdaderamente a renunciar a toda idolatría, a todo paganismo, a toda forma de adoración que a Dios no le agrada. ¿Qué dioses estamos adorando nosotros? ¿Qué es lo que estamos adorando por encima de Dios? Yo les invito en este momento a renunciar a toda otro tipo de adoración y alabemos al Dios de Israel. Él es el único Dios verdadero. Él es el que ha enviado a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Él es el único al que debemos toda alabanza, toda gloria y todo honor. Continuando con esta escritura, quiero hacer a partir de este momento una comparación con el capítulo 14 que ya lo habíamos estudiado. Hay muchas personas que dicen, esta es solamente una repetición de lo que ocurrió en el capítulo 14 cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Pero vamos a hacer una comparación. En el capítulo 14, Jesús acababa de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista y prefirió alejarse y fue al mar de Galilea. Entonces, en esta ocasión, en el capítulo 15, lo que estamos estudiando hoy, Jesús está viniendo del extranjero, está volviendo a entrar a Israel, pero todavía hay muchos extranjeros en la región donde Jesús está entrando. Y dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. En el capítulo 14, la Biblia nos da a entender que la multitud se enteró de que Jesús estaba en esa región y llegaron de pueblo en pueblo. Y Jesús sanó a todos los enfermos. En este capítulo vemos que las multitudes se le acercaron a Jesús y le trajeron personas enfermas, ciegos, lisiados o como dije, tal vez una palabra que suena un poco fuerte, mutilados, cojos, mudos, y Jesús también los sanó. También vemos que estas personas no son judíos, la mayoría. No estoy diciendo todos, pero la mayoría. Pero llegaron a un punto de alabar al Dios de Israel. Ahora, en este momento estamos viendo que una diferencia grande. En el capítulo 14, Jesús pasó el día con la multitud. La Biblia nos habla del atardecer, o sea, el día estaba acabando. Y aquí, en este capítulo 15, dice Jesús que la multitud estuvo con él por 3 días. 3 días siguiendo a Jesús. Ahora, para irse a un viaje de 3 días a pie, ¿cuánto tiene uno que cargar? Especialmente si vamos a dormir afuera en la intemperie. Por lo menos tienen que cargar una frazadita, ¿sí o no? ¿Me equivoco?
para estar para estar siguiendo a una persona por 3 días caminando, por lo menos una muda de ropa, ¿me equivoco? No sé. Pero tal vez el detalle que quisiera que pensemos, estas personas salieron de sus casas preparadas para ese encuentro con Jesucristo. Yo me imagino que estas personas ya habían escuchado de la fama de Jesucristo, ese su poder sanador, esas palabras que maravillaban a las multitudes, y cuando escucharon que Jesús estaba por ahí cerca, empezaron a empacar. Vamos, mete en la bolsa lo que puedas, de comer, de vestir, un buen manto para abrigarnos, una frazada, y vamos a encontrarnos con Jesús. Pero no fue que solamente se fueron a buscar a Jesús y esa noche iban a volver a su casa. 3 días estuvieron con Jesús, durmiendo a la intemperie. Todos eran personas que no se conocían, o sea, tal vez de algún pueblo habían bastantes familias, tal vez ellos se mantuvieron en grupos, pero había personas de varios lugares que se encontraron ahí donde estaba Jesús. Estaban preparados para ese encuentro con Jesús. Hoy en día, lamento decir, yo les hice una pregunta, ¿por qué vienen a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí hoy? Yo estoy aquí porque soy pecador y porque amo a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Si yo les dijera, hermanos, hermanas, nos vamos a quedar 3 días orando, buscando al Señor, ayunando, y vamos a quedarnos aquí, vamos a pasar la noche aquí, orando sin cesar. Nuestro hermano Alex no se siente bien el día de hoy, pero yo siempre he admirado esto del hermano Alex. Él quiere estar aquí en la iglesia. Él ha terminado la clase de discipulado. Él fue el que pidió día de ayuno y oración. Y hermanos, en este pasaje de la Biblia vemos que hay personas, y no pocas, que están dispuestos a hacer sacrificios para encontrarse con Jesús. ¿Qué significaría, qué implicaría para usted dejarlo todo, agarrar unas cuantas bolsas e irse detrás de Jesús hasta encontrarlo y quedarse con él 3 días? ¿Con quién queda el resto de la familia? ¿En qué queda el trabajo? Tal vez su esposo no le va a dejar venir, o él va a decir, no, yo me quedo, tú anda. A riesgo de perderlo todo, esas personas se fueron detrás de Jesús y pasaron 3 días con él. Y estos 3 días no fueron 3 días solamente que Jesús estaba haciendo milagros. Cuando estudiamos la alimentación de los 5,000, vimos que Jesucristo les enseñaba y les estaba hablando acerca del reino de los cielos. 3 días de recibir enseñanzas y las palabras directamente de los labios de Jesús. Y estas personas recibieron ese regalo, recibieron ese momento maravilloso de decir, yo estuve con Jesús, yo escuché sus palabras. Ellos se han debido haber convertido en discípulos en 3 días. En 3 días. Cuando ya los discípulos después de la muerte de Jesús salieron, ellos hicieron discípulos de otras personas y la iglesia empezó a crecer. ¿Por qué? Porque ahí habían ya empezado a ser sembradas las semillas de lo que luego iba a ser la iglesia de Jesucristo.
una iglesia fervorosa, una iglesia buscando a Dios constantemente, una iglesia que hacía retiros, que hacían ayunos, que estaban buscando a Dios, juntos, unidos, sin nada que les detenga. Ni la persecución pudo detener a la iglesia. Y es hasta ahora que la iglesia prevalece. Y la iglesia está todavía comunicando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Continúa la palabra del Señor y dice, los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Se acuerdan cuando la alimentación de los 5,000 se hubiese necesitado el salario de 10 meses de una persona para alimentar a los 5,000? Era bastante dinero que hubiera hecho falta. Ellos no lo tenían, no lo tenían. Y miren la pregunta de Jesús, ¿cuántos panes tienen? La diferencia entre la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000 es que los discípulos en esta ocasión estaban listos y tenían 7 panes. En la alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan? Eran los panecitos de un niño. Pero ahora son los discípulos los que están proveyendo el pan que iba a alimentar a la multitud. Y dicen 7 panes y unos pocos pescaditos. Entonces Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y me voy a detener ahí un momento porque la diferencia entre la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000 es que en la alimentación de los 5,000 fueron 5 panes y 2 peces. En esta ocasión son 7 panes y no se sabe cuántos peces. Lo mismo que en la alimentación de los 5,000, Jesús bendice los alimentos y Jesús parte los panes, los pescados, los bendice, los reparte. Los discípulos los reparten a la multitud. Pero, aunque en las dos versiones dicen comieron hasta quedar satisfechos, otra vez un problemita con la traducción. Porque en la alimentación de los 5,000 sí es correcto decir comieron hasta estar satisfechos, hasta saciarse. Pero en este pasaje del capítulo 15, la correcta traducción es que comieron hasta estar bien llenos, hasta un punto de ser engordantes. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? Porque estas personas tenían un largo camino hasta regresar a su casa. Y Jesús se aseguró que estén bien llenitos, bien satisfechos, que en el camino no pasen hambre. Hermanos, hermanas, yo veo esto en la palabra de Dios. Para una persona que está en busca de Jesús 100%, hasta un pedacito de la palabra de Dios satisface completamente el alma, satisface nuestras necesidades. No solamente las espirituales, pero a Jesús le importan nuestras necesidades físicas, materiales, emocionales. Toda necesidad que tú puedas tener, hermano y hermana, a Jesús le importa, porque tú eres importante para Él. Yo les puedo decir, mis hermanos, hermanas, que yo siempre me consideré en lo que crecía la última persona en el universo. La menos importante, la que menos atención se merecía, la que menos derecho de exigir cualquier cosa tenía. Yo era la última de 5 hermanos. Pero cuando Jesús entró a mi vida, Dios me ayudó a ver
que yo sí cuento para Dios. Tal vez no contaba para mis papás o mis hermanos o para mucha otra gente. Yo era insignificante, no contaba, no importaba. Pero para Dios sí cuento. Para Dios sí soy importante. Soy tan importante para Dios que envió a Jesucristo porque Dios quería salvarme a mí. Aunque yo me consideré tan insignificante. Pero el momento que entendí que Jesús murió por mí, entonces mi vida dio un giro. Yo era una persona extremadamente tímida y callada. Yo me escondía. Donde podía esconderme, me escondía porque no quería, tenía mucho miedo de estar entre gentes que no conocía. Y aún con los que yo conocía tenía terror. Pero cuando Jesús entró a mi vida cambió en todo sentido. Cambió el hecho de que yo pudiera contar para Dios. Yo fui importante para Dios. Y doy gracias que Él está en mi vida. Todas mis necesidades son importantes para Dios. Y Dios hasta el día de hoy ha satisfecho todas mis necesidades. Si he pasado hambre es porque yo estaba en ayuno. Pero a mí no me ha hecho falta nada. Y esto no ha sido cuestión de que yo tenía el dinero para comprarlo. Porque en muchas ocasiones yo no tenía ni un centavo en el bolsillo. Pero Dios ha provisto ropa bonita, zapatos bonitos, comida buena, un lugar abrigado. Hasta estudios me ha ofrecido Dios y los he aprovechado. He aprovechado de toda cosa que Dios me ha dado con mucha gratitud, con mucho agradecimiento. Porque a Dios le importa cada una de mis necesidades. Yo por muchos años me negué a casarme. Yo no quería casarme. Pero Dios, yo creo que Él apartó verdaderamente a mi esposo Raúl. Y a través de mi esposo, Dios ha sanado muchas heridas. Dios ha cubierto muchas de mis necesidades. Cuando nació mi hijita también, Dios me ha bendecido porque Él verdaderamente le importa cada detalle de mi vida. Y mi hermano, mi hermana, tú también eres muy importante para Dios. Y si hay alguien en tu vida o algo en tu vida que te puede hacer pensar de otra manera, yo te digo, dile a esa persona o dile a esa situación, estás equivocado. Yo soy importante para Dios. Yo cuento para Dios. Yo valgo para Dios. Y el valor es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que cada uno de nosotros valemos para Dios. Somos tan importantes como para que Él esté dispuesto a satisfacer toda necesidad en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, comieron hasta estar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magdala. Hermanos, hermanas, para terminar, yo quiero leerles un verso del capítulo 11 de Hebreos, porque este pasaje de la Biblia es 100% acerca de la fe. 7 panecitos y unos cuantos pescaditos para alimentar a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Es un acto de fe, sí o no? Mandar a todas estas personas a un largo viaje con el estómago bien lleno y con el corazón súper rebosante de alegría, después de haber alabado al Dios verdadero. Yo quiero desafiarles en este día a que usted tenga fe, a que usted crea verdaderamente que Dios puede satisfacer cualquier necesidad que usted tenga.
si es un problema lo que le está haciendo una carga, Dios puede ayudarle a llevar ese problema. No necesariamente que se lo va a quitar, pero le va a dar fuerzas para llevar ese problema, esa carga. Dios puede ayudarte a seguir adelante en tu camino. No te va a abandonar ni te va a dejar. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios sin fe, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hermanos, hermanas, para terminar este mensaje, yo quiero decirles cómo estas personas, estos 4,000 hombres y el sinnúmero de mujeres y niños que siguieron a Jesús, fueron en busca de Jesús y al tener este encuentro recibieron grande recompensa. Muchas de estas personas estaban enfermos, lisiados, no tenían algunos miembros de sus cuerpos. Estaban enfermos, ciegos, mudos, cojos. Pero en ese encuentro con Jesús fueron sanados. Y después de 3 días de estar con Jesús, les vino el hambre. Pero aún en ese sentido fueron recompensados porque recibieron un pan bendito de las manos de Jesús. Hermanos, hermanas, verdaderamente es necesario que para acercarnos a Dios tenemos que tener fe, tenemos que creer que Dios existe verdaderamente. Pero lo último con lo que quiero dejarles, usted va a ser recompensado. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, vas a recibir grandes recompensas. No solamente en cuanto a las cuestiones físicas, materiales, pero la más grande recompensa en este encuentro con Jesús es recibir la vida eterna. Y la garantía de una casa en el hogar de nuestro Dios, en el reino de los cielos. Yo voy a cerrar con una canción que está basada en este mismo versículo 6 de Hebreos. Y la palabra del Señor, esta canción dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan y que Él es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias, Padre, porque, Señor, tu palabra es completa. Señor, tu palabra verdaderamente puede satisfacer absolutamente todas nuestras necesidades cuando nos acercamos a ti con fe. Señor, toma verdaderamente valor acercarse a ti y creer en todas estas cosas maravillosas que leemos. Personas que pudieran haber sido mutiladas, pero tú con tu poder los tocaste y sus miembros de sus cuerpos que les faltaba han vuelto a crecer. Señor Dios mío, qué poder maravilloso. Que si una persona tenía un pie más largo que el otro, le crece el otro hasta comparar con el que está bueno. Señor, que si los ojos que no ven, tú puedes sanarlos, tú los tocas y pueden ver
Y qué hermoso para esas personas que lo primero que vieron fue a nuestro Señor Jesucristo en persona. Señor, para las personas que estaban mudas, que no podían hablar. Y Señor, a veces pareciera que nosotros los cristianos somos como mudos, que aunque tenemos la lengua, tenemos la boca, pero no estamos hablando tu palabra, no estamos proclamando tus maravillas, no estamos predicando a las almas perdidas. Señor, perdónanos, perdónanos. Señor, estas personas cojas, que en un momento tal vez no podían ni caminar, y pareciera que a veces nosotros, los creyentes, somos así como estas personas cojas, que aunque tenemos pies, pero no tenemos el apresto del Evangelio. No estamos llevando las buenas noticias de salvación a las personas que necesitan, Señor, esa palabra de esperanza y de vida eterna. Señor Padre Santo, aún pareciera que nosotros también estamos ciegos. Será la falta de fe. No podemos ver, Señor, la magnitud del poder y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Señor, por eso te pido, abre nuestros ojos y ayúdanos a ver a Jesús. Y ayúdanos a guiar a otras personas que estén ciegas para recibir la vista y la visión de las cosas eternas, Señor. Padre Santo, en esta tarde queremos pedirte, Señor, que si nos falta fe, danos fe, por favor. Tú eres el autor de la fe. Tú eres el que ha llegado a completar la fe, Señor Jesús. Por eso te suplicamos, danos fe para creer todas estas maravillas que vemos en tu palabra, Señor. Danos fe para creer, Señor, que tú puedes satisfacer las necesidades en nuestra vida, aún las que no podemos expresar porque no las conocemos, no las reconocemos. Señor, ayúdanos en esta tarde a tener la fe de estas personas que te siguieron por 3 días, Señor, buscándote, esperando recibir algo de ti, y recibieron, Señor, de ti lo que ellos esperaban y aún más, mucho más de lo que ellos se imaginaron. Tal vez fueron a buscar salud, pero vinieron a recibir tus palabras que dan vida. Aleluya. Señor, gracias, porque tú en tu palabra, Señor, encontramos este pasaje de la Escritura que aún nos ayuda a darnos cuenta que si cada uno de nosotros, aunque estemos en medio de la multitud, sí contamos para ti, somos importantes para ti. Y todo lo que tiene que ver con nuestra vida es también importante para ti. Nuestros problemas son importantes para ti. Y tú estás dispuesto a ayudarnos a cargar a llevar nuestras cargas, Señor. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a ti y entregártelas. Y en este momento yo quiero animar a cada persona que si tienen cargas, que si tienen algo que es mucho para usted, entrégueselo en este momento a Dios. Señor, te entregamos a ti nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras aflicciones, aún los problemas de salud, problemas financieros, aún de trabajo, Señor, te los entregamos a ti. Queremos caminar contigo y entregarte a ti todo con lo que no podemos. En el nombre de Jesús el Nazareno. Amén. Amén. ¿Hay algún comentario o algún